Muy buenos días o muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. El día de hoy vamos a tratar el tema relacionado a las inecuaciones o desigualdades. Pero antes tenemos que considerar dos propiedades fundamentales, ¿sí?, sobre el concepto de multiplicar o dividir la expresión o la desigualdad por una cantidad. La primera, nos referimos, por ejemplo, si yo tengo una desigualdad A mayor que B y tengo un número alfa, elemento de los números reales, pero alfa estrictamente mayor que 0. Es decir, si tengo un alfa positivo. Y si multiplicamos ese alfa por la desigualdad, en ningún caso ella la altera. O sea, multiplicar la desigualdad por un número positivo no altera en nada nuestra desigualdad. Por ejemplo, si yo tengo, o si tenemos la desigualdad, por ejemplo, 2 mayor que 1, ¿sí?, y tenemos, digamos, el número 4, que es elemento de los números reales, y este 4 sabemos que es estrictamente mayor que 0, y multiplicamos entonces 2 por 4 y 1 por 4, notemos que esto me va a quedar 8 mayor que 4. Así que esto es cierto para todos los números, en este caso, ¿no? Esta desigualdad se cumple. En otras palabras, si multiplico por un número positivo, la desigualdad en ninguna forma se altera. Sin embargo, si consideramos la misma situación, cambiándole el valor de alfa, pero alfa en este caso va a ser estrictamente negativo, un número negativo, entonces, en el caso este, A por alfa, tendríamos que cambiar el orden de la desigualdad, ¿sí? Es decir, que cuando multiplico o divido también nuestra desigualdad por un número negativo, esta tiene que cambiar de sentido. Por ejemplo, si tenemos 3 mayor que 2 y un menos 5, que sabemos que es menor que 0, y multiplicamos este menos 5 en ambos lados de la desigualdad, tendríamos lo siguiente: 3 por menos 5, tendríamos que cambiar la desigualdad en otro sentido, ¿sí?, y tendríamos 2 por menos 5. El resultado de esto, tendríamos menos 15 menor que menos 10. En efecto, ¿no?, sabemos que para los números negativos, el número que está más cerca de 0 es mayor en este caso. Así que si no cambiáramos nosotros la dirección de la desigualdad, vamos a notar que nos queda una contradicción, ¿sí? Así que cada vez que multiplicamos o dividimos por una cantidad negativa, nuestra desigualdad tiene que cambiar de sentido. En caso contrario, si alfa es positivo, siempre esto se mantiene, o sea, no cambia en ningún aspecto nuestra desigualdad. Bien, ahora, teniendo en cuenta estas dos propiedades, entonces podemos proceder a resolver inecuaciones, ¿sí? En el primer caso vamos a ver una inecuación, o vamos a ver ejemplos de inecuaciones lineales o desigualdades lineales. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a considerar en resolver algo como esto.
una desigualdad lineal bastante básica, y esta la vamos a tratar como hemos tratado o se tratan las igualdades, o como una ecuación, colocando expresiones. Cuando cambiamos expresiones de un lado a otro, la pasamos con operación contraria de esto, ¿sí? Y considerando que cuando multiplicamos o dividimos, nosotros tenemos que considerar algunas de estas dos propiedades que acabamos de mencionar. Veamos. Vamos a agrupar las x al miembro izquierdo, ¿verdad? Este menos 2 pasaría acá, si está restando, pasaría acá sumando. Y si este está restando, pasaría acá sumando. Esto me daría 5x menor o igual que 5, ¿sí? Ahora, cuando llegamos a este paso, notes que tiene 5 por x menor o igual que 5. Así que voy a dividir, o también puedo pensar en multiplicar por un quinto o dividir por 5, que es equivalente. Así que si divido por 5, en ambos casos, y nótese que estoy dividiendo por una cantidad positiva, eso indica que nos estamos refiriendo a la primera propiedad, que alfa es positivo, así que ya no debe alterar en ningún aspecto nuestra desigualdad. Aquí podemos entonces simplificar y me queda que x es menor o igual que 1. Y como ya hemos visto en las clases anteriores, ¿cómo podemos expresar este intervalo? Que x menor que 1, o sea que sean todos los números que están a la izquierda de 1, geométricamente, por ejemplo, que vimos, si aquí yo tengo el 1, serían todos, y como es menor o igual, entonces consideramos a esto con un punto y serían todos los números que están a la izquierda del 1, incluyendo que al 1. Así que nuestra solución la podemos expresar como las x, elemento de quién, que va de menos infinito, abierto en menos infinito, coma, cerrado en 1. ¿Sí? Así que para esta desigualdad, la solución son todos los números que están entre menos 1 y el 1. Entre menos infinito y 1. ¿Qué significa eso? Que una desigualdad no precisamente encontramos un punto, sino que encontramos un conjunto de números, y este conjunto de números ya nosotros lo hemos estudiado, que son los intervalos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que cualquier número que está aquí en este intervalo satisface a la desigualdad original. Por ejemplo, si yo tomo un número que esté en este intervalo, por ejemplo, digamos el 0, si x es igual a 0, ¿qué tendríamos? Bueno, reemplazo el x en nuestra desigualdad, que sería 3 por 0 menos 1 menor o igual que 4, y 2 por 0, aquí tendría menos 1 es menor o igual que 4. Y en efecto, ella satisface la desigualdad. Y eso puede ocurrir para cualquier número que aparezca en este intervalo. De lo contrario, si tomo un número, por ejemplo, un número que esté a la derecha de 1, por ejemplo, el 2, ¿qué podríamos obtener? Si reemplazamos 3 a la x por 2, menos 1, menor o igual que 4, y 2 por 2, aquí tendríamos 6, menos 1, menor o igual que 4, menos 4. Notemos que aquí esto me va a quedar 5, menor o igual que 0. Pero esto es falso. Esto es una contradicción. ¿Sí? Y lo que indica es que este número, para x igual 2, no está en el intervalo. O sea que no pertenece a la solución de ese intervalo.
Eso significa que cada vez que nosotros resolvemos una desigualdad, podemos verificar que efectivamente el intervalo resultante es la solución correspondiente a la desigualdad. ¿Sí? Y es importante esta situación porque con nosotros vamos a ver esto posteriormente para los dominios de una función y nos va a decir dónde la función va a estar definida en su dominio sobre un intervalo. Bien, vamos a ver otro ejemplo un poquito más complejo y encontrar la solución de esta situación y ver el caso en que podemos encontrar que alfa es negativo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo 2, 3, 5x partido por 2 estrictamente menor que 1 más 2x sobre 3. ¿Sí? En el caso nuestro, en este caso particularmente, podemos tratar o podemos observar que tanto 2 y que 3 son números positivos. ¿Sí? Y digamos, si yo multiplico a 3 de este lado, por la propiedad 1 de la desigualdad, no altera la desigualdad. Y si multiplico a 2 por esta cantidad, tampoco altera la desigualdad, ya que 2 y 3 son números positivos. Así que lo que hacemos es un cruce de multiplicación y tendríamos lo siguiente. 3 por esta expresión, 2 por esta expresión. Y recuerden porque esto se hace y se mantiene la desigualdad debido a que 2 y 3 son números positivos. Al hacer esto, tendríamos lo siguiente. ¿Sí? Luego hacemos los cambios de posición de las variables al lado izquierdo. ¿Ok? Esto me va a dar menos 19x menor que menos 7. Ahora note que el coeficiente de x es un número negativo. Como es negativo, voy a dividirlo en ambos lados. Y vuelvo y repito, en el caso de que sea negativo, multiplicar o dividir por una cantidad negativa, el signo de desigualdad debe cambiar de sentido. Así que tendríamos 19 entre menos 19 entre menos 19, eso me da x y el cambio del signo. Y esto me daría 7/19. Geométricamente serían en el conjunto de los números reales los números que son mayores que 7/19, pero estrictamente mayores. O sea, hago un agujero indicando que el valor no se toma, pero serían todos los números que estarían a la derecha de este número. Así que la solución de nuestro ejemplo serían las x elemento del intervalo abierto de 7/19, más infinito. ¿Sí? Y nótese que es abierto porque la desigualdad es estrictamente mayor que. ¿Sí? Esta es una desigualdad que se puede presentar bastante común. En algunos casos se puede resolver utilizando el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor de 2 y 3 y resulta de forma semejante, ¿sí? O en forma igual. Bien, veamos entonces otro tipo o otro ejemplo donde se muestra una desigualdad compartida o digamos una desigualdad acotada. Vamos a ponerle el número 3.
por ejemplo, que los valores de x estén, o la desigualdad presentada estén entre menos 2, 2 tercios de x, menor o igual que 5. ¿Sí? Ok. Fíjense que esta es una desigualdad acotada. Nótese que aquí tenemos dos números que acotan al valor de x. Bien, lo que haremos es, digamos, aislar en el centro a nuestra variable. ¿En qué forma? Bueno, haciendo operaciones en las tres posiciones, haciendo operaciones contrarias a las que aparecen en el centro de la desigualdad. Por ejemplo, para aislar a esta x, nosotros tenemos 3 aquí, vamos a restar 3 en todas las posiciones, es decir, menos 2, menos 3, 3, menos 3, menos 2 tercios x, menor o igual que 5, menos 3. Nótese que aquí lo que hemos agregado en todas las posiciones, menos 3. Y es para eliminar a este 3 que es positivo. Así que tendríamos 5, menos 5, menor o igual que 2 tercios x, porque este sería con este. Y me quedaría aquí 2. Bien. Ahora nótese que en nuestra desigualdad aparece menos 2 tercios. Menos 2 tercios es una cantidad negativa y si está multiplicando pasaría o vamos a multiplicar, digamos, si está dividiendo, multiplicamos aquí por el recíproco de 2 tercios que sería 3 medios negativo. Es decir, multiplico menos 5 por menos 3 medios, pero la desigualdad esta que está aquí, al multiplicar por una cantidad negativa, cambia de sentido. Así que tendríamos menos 2 tercios por menos 3 medios, x menor o igual, también esta cambiaría de sentido porque estoy multiplicando todo por menos 3 medios. Aquí nos daría 15 medios, ¿verdad? Menos por menos me da más, 5 por 3 da 15 medios. Mayor o igual, y recuerden que hemos cambiado las posiciones o la dirección de la desigualdad debido a que estoy multiplicando por un número negativo. Acá entonces simplificamos y esto me da 1, o sea, el coeficiente de x que es 1, y acá me daría, simplificando el 2, me daría menos 3. Y acá vamos a reordenar la posición ya que el menos 3 está a la izquierda en el orden de los números reales y 15 medios está a la derecha. Así que podemos reescribir esto de esta forma. ¿Ok? Significa que nuestra solución es el intervalo cerrado, o sea, son las x que están en el intervalo cerrado de menos 3,15 medios. ¿Sí? Geométricamente podemos decir, si este es el 0 y tomamos aquí, digamos, menos 3 y aquí lo vamos a tomar un punto cerrado y a 15 medios que es aproximadamente 7.5, digamos 15 medios, y aquí voy a tomar un punto porque está incluyendo a los extremos, así que nuestra solución sería toda esta expresión que está aquí. Y recordemos que significa que todos los valores que están en este intervalo es solución de nuestra desigualdad. Y que tenemos que tomar en cuenta que cualquier valor que está afuera no debe satisfacer dicha desigualdad. Bien, ahora vamos a presentarle un problema de una desigualdad donde aparece una cuadrática, o sea, un problema, digamos, de una expresión cuadrática, de cómo podemos utilizar
digamos, un cuadro o estudiar los signos de los factores para encontrar la solución de esa desigualdad. Veamos entonces el ejemplo de una desigualdad o donde interviene una desigualdad cuadrática. Vamos a tomar algo sencillo, nuestro ejemplo 4, que sería x cuadrado menos x menos 6 menor que 0. ¿Sí? Aquí tendríamos que buscar el valor de x que satisfaga esta desigualdad. Bien, note que aquí aparece un producto notable. En este caso es el trinomio de la forma ax cuadrado o x cuadrado más bx más c. Y esto sabemos que se puede factorizar de esta forma. En otras palabras, lo que nos está diciendo que el producto de estas dos cosas tiene que ser un número ¿qué? Negativo. Bien, para el tratamiento de esto vamos a utilizar un método didáctico sobre el estudio de los factores. Voy a estudiar en primer caso o dividir nuestra recta real sobre las raíces de esta cuadrática. Es decir, voy a tomar la desigualdad como una igualdad en primer caso. Aquí tendríamos entonces x menos 3 igual a 0 y x más 2 igual a 0. Así que esto sería x igual a 3 y x igual a menos 2. Perdón, aquí esto sería O. ¿Sí? Eso quiere decir que sobre la recta real vamos a tener algunas raíces. En el caso nuestro tendríamos menos 2 y aquí 3. Y nótese que nuestra desigualdad está trabajando con una desigualdad estrictamente menor. Eso implica de que los valores extremos que vamos a considerar no están ahí. Así que vamos a colocarle ¿qué? Un hoyo. Y vamos a estudiar los factores. Es decir, voy a llamar a estos factores, a estos que están aquí, voy a llamarle F1 y F2. A esos factores. Y voy a estudiar los signos de esos factores en los intervalos I1, que va entre menos infinito a menos 2, y el intervalo I2, que va de menos 2 a 3. Y voy a tomar I3, o el intervalo 3, que va de 3 a más infinito. Y vamos a estudiar cuál de esos tres intervalos satisface al producto de esos dos factores, al producto de los factores que sea siempre negativo. Así que voy a tomar, por ejemplo, F1 para mí es x menos 3, voy a llamarle aquí F1, y voy a tomar aquí x más 2 como F2. ¿Sí? Voy a estudiar los signos de ellos. ¿Qué significa estudiar los signos? Para este intervalo, entre menos infinito a menos 2, yo puedo considerar cualquier valor que esté dentro de este intervalo y lo voy a reemplazar en este factor. Es decir, yo voy a tener entre menos infinito a menos 2 cualquier cantidad. Por ejemplo, si yo tomo al menos 4 y lo reemplazo en este factor, me daría menos 4 menos 3. Quiere decir que este factor en este intervalo se comporta con un signo de forma que negativo siempre. ¿Sí? En ese intervalo. Para el segundo intervalo, entre menos 2 y 3, puedo tomar cualquier número que esté dentro de él. Voy a tomar convenientemente al 0. Así que, por ejemplo, así tomamos 0, lo reemplazamos aquí, me daría 0 menos 3, eso me da negativo. Es decir, que el factor 1 en el intervalo 2 se comporta de forma negativa. En forma análoga, tomo un valor entre 3
y más infinito. Cualquier valor, por ejemplo, 10 positivo, 10 menos 3 me da más 7. Quiere decir que en este intervalo nuestro primer factor se comporta de forma positiva. Y por otro lado, cuando tomamos el análisis para F2, hacemos algo similar. Si tomamos de menos infinito a menos 2, tomo por ejemplo menos 10, esto me va a dar menos 10 más 2, esto se comporta menos 8, o sea, se comporta en forma negativa. Si tomo el segundo factor y tomo un valor también dentro de este intervalo convenientemente al 0, nótese que si pongo 0 aquí más 2, esto me va a quedar ¿qué? Positivo. Y para el tercer intervalo, si tomo un valor de este intervalo y lo reemplazo aquí, por ejemplo, más 20, que está dentro de ese intervalo, más 4, etcétera, siempre me va a dar también ¿qué? Positivo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El análisis dice que cuando yo multiplico x menos 3 por x más 2, el resultado de eso tiene que ser ¿qué? Menor que 0. ¿Sí? Notemos algo. Cuando multiplico este por este, el resultado de esto me da más. Cuando multiplico en este intervalo el signo del factor 1 por el factor 2, esto me da negativo. Y cuando multiplico el signo del factor 1 por el factor 2, esto me da positivo. Así que la que satisface el producto de ellos que sea menor que 0 sería este. En otras palabras, sería el intervalo 2. Por lo tanto, nuestra solución debe estar encajada sobre el intervalo 2. Eso significa que la solución de esta desigualdad cuadrática sería los x elementos del intervalo 2, pero el intervalo 2 está entre menos 2 y 3, es decir, el abierto de menos 2 a 3. ¿Sí? Y obviamente aquí se puede ver la representación que sería esta solución de acá. Ahora, es verdad que podemos encontrar situaciones más complejas y podemos aplicar. Si existiera un factor o existiera una ecuación que tuviera más factores, el análisis se hace en forma análoga para cada uno de los factores. Obviamente, si tiene más factores, significa que debe haber más particiones sobre la recta real. Nótese que este tuvo 2 factores y existen entonces 3 particiones. Significa que él va a tener n más 1 particiones de acuerdo a los factores. Si tiene n factores, va a tener n más 1 particiones. Es decir, que si tiene 3 factores, esta tendría 4 particiones o 4 intervalos en la cual tenemos que hacer el estudio. Bien, jóvenes. Hasta aquí nuestra presentación relacionada a las inecuaciones o desigualdades que nosotros podemos encontrarnos en el curso de cálculo. Nos veremos en la próxima semana. Gracias.